En los anómalos senderos del tiempo, donde la historia se desvela como un pergamino milenario, surge una pregunta que a menudo elude nuestra conciencia, una incógnita que se cierne sobre la existencia misma de la humanidad. ¿Y si los hilos del destino, los eventos más trascendentales de nuestra era, ya hubiesen sido tejidos hace incontables milenios, inscritos en un guión inmutable que rige cada conflicto, cada crisis, cada suspiro de transformación global? Esta idea, que en un principio podría parecer un eco de la más pura ficción, resuena con una pertinencia inquietante al observar el panorama actual de nuestro mundo. La Biblia, ese compendio de sabiduría y misterio que ha fascinado y dividido a la humanidad a lo largo de los siglos, no es solo un relicario de verdades espirituales. Para muchos, es un mapa profético, un espejo en el que se reflejan no solo los ecos del pasado, sino también las turbulencias y los presagios que hoy desfilan ante nuestros ojos. Textos como el Salmo 83, la enigmática guerra de Gog y Magog y la culminación apocalíptica del Armagedón trascienden la mera categoría de metáforas ancestrales o leyendas olvidadas. Estas escrituras, si se descifran con la llave correcta, podrían estar describiendo con una precisión escalofriante el drama geopolítico, social y espiritual que se desarrolla en este instante frente a la mirada atónita de aquellos que se atreven a observar más allá de lo evidente. Nos enfrentamos a la disyuntiva más profunda. ¿Somos meros actores en una obra ya escrita? ¿O poseemos el poder inherente para reescribir nuestro propio futuro, para desafiar lo que parece ineludible? ¿Son estas antiguas voces meras predicciones fatalistas o una urgente advertencia dirigida a quienes posean la sabiduría para interpretarlas? Lo que estamos a punto de explorar no es un mero ejercicio intelectual, sino una inmersión en una realidad oculta que pocos se atreven a confrontar. Un viaje que tiene el poder de redefinir por completo nuestra percepción del mundo. Bienvenidos a la mirada del vigilante. En el corazón de este enigma palpita un texto que durante mucho tiempo fue relegado a la penumbra de la profecía menor, pero que hoy irradia una relevancia inusitada: el Salmo 83. Este fragmento bíblico, aparentemente secundario, podría ser la llave maestra que abre la comprensión de los acontecimientos actuales, sirviendo como un prólogo ineludible a una cadena de sucesos de proporciones globales. El Salmo 83 detalla una conspiración nefasta, una alianza de naciones forjadas con un único y abominable propósito: borrar el nombre de Israel de la memoria de la historia. La escritura es explícita: vengan, cortemos a Israel del mapa para que su nombre no sea recordado jamás. Lo que lo hace estremecedoramente actual es la identidad de los pueblos mencionados en este salmo, los mismos que históricamente han rodeado y confrontado a Israel. Si traducimos las antiguas tribus de Edom, ismaelitas, Moab, agaritas, Amón, Amalek, filisteos, Tiro y Asur a la geografía política moderna, encontramos un paralelismo asombroso con naciones como Jordania, Arabia Saudita, Siria, Irak, Egipto, Líbano y diversos grupos palestinos. Observen las noticias. Israel se encuentra nuevamente inmerso en conflictos, enfrentándose a grupos extremistas mientras alianzas estratégicas que antes parecían inquebrantables se resquebrajan y un alineamiento creciente emerge entre naciones de Medio Oriente que en el pasado estaban fragmentadas. Podríamos estar presenciando en este preciso instante el inicio del cumplimiento de esta antigua profecía del Salmo 83. Muchos eruditos y observadores perspicaces sugieren que este salmo no se refiere a una contienda ya librada en el pasado, sino a un evento que aún no ha culminado en su totalidad. Un conflicto que, lejos de ser la batalla final, pavimentará el camino para algo infinitamente más grande y cataclísmico: la guerra de Gog y Magog. Pero, ¿cómo podemos discernir con certeza si esta profecía se está desplegando ahora mismo? Existe una señal inequívoca que podría confirmarlo: un mito geográfico con un destino predicho: la suerte de Damasco. El profeta Isaías, en su libro milenario, proclamó:
He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Damasco, la capital de Siria, no es una ciudad cualquiera. Es una de las metrópolis más antiguas del mundo, habitada de forma ininterrumpida desde los albores de la civilización. Sin embargo, en el tiempo presente, esta ciudad milenaria está envuelta en un torbellino de conflictos, blanco constante de ataques aéreos y operaciones militares. Si llega el día en que Damasco sea completamente arrasada, tendremos una evidencia tangible e irrefutable de que estamos inmersos en el cumplimiento literal de esta profecía. Si esta guerra, este prólogo profético se desarrolla tal como lo describen las Escrituras, ¿qué sigue? El Salmo 83 sugiere que Israel prevalecerá sobre sus enemigos más inmediatos, pero esta victoria, paradójicamente, no traerá consigo la ansiada paz. Por el contrario, abrirá de par en par las puertas al verdadero conflicto global. Surge entonces una cuestión esencial que nos lleva a las profundidades de la manipulación. Si existe un guión preestablecido, no es lógico pensar que también existen fuerzas invisibles, arquitectos ocultos que podrían estar moviendo los hilos y manipulando los acontecimientos para asegurar que este desenlace predicho se materialice. La inminencia de la destrucción de Damasco no es solo un evento geográfico, es un timbre de alarma que resuena en la conciencia colectiva, una señal de que el telón de un drama aún más grande está a punto de levantarse. La pregunta ya no es si estamos siguiendo un guión, sino si este guión es el que conducirá a la humanidad hacia su clímax más dramático, un clímax que podría redefinir el equilibrio del poder mundial y con él el destino de cada ser humano. La precisión con la que estas escrituras describen la alineación actual de las fuerzas en el Medio Oriente, los conflictos que parecen interminables y las alianzas geoestratégicas es tan sobrecogedora que desafía la casualidad. Cada vez más parece que las antiguas visiones no son meros relatos de un tiempo lejano, sino la crónica anticipada de nuestro presente. Si el Salmo 83 es el prólogo, entonces la guerra de Gog y Magog es la trama principal que se despliega con proporciones épicas y una magnitud que desafía la comprensión humana. Descrita en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, esta profecía es uno de los mayores misterios y a la vez de los más claros vaticinios de la Biblia. Al examinar el pulso del mundo actual, la evidencia nos susurra que este evento podría estar más cerca de lo que nuestra mente se atreve a imaginar. De acuerdo con la profecía, un líder de inmensa influencia, conocido como Gog, surgirá de una tierra lejana situada en el norte, la tierra de Magog. Su misión será la de reunir un ejército colosal, compuesto por diversas naciones, con el propósito explícito de lanzar un ataque devastador contra Israel. Este ataque, según el texto sagrado, ocurrirá en un momento en que Israel se encuentre en un periodo de aparente seguridad y falsa paz. Sin embargo, esta sensación de invulnerabilidad será un engaño, la calma antes de la tempestad, pues marcará el inicio de un conflicto de dimensiones globales, un enfrentamiento que arrastrará al mundo entero a sus vorágines. Pero, ¿quiénes son Gog y Magog en el tablero geopolítico contemporáneo? Numerosos estudiosos sugieren con vehemencia que Gog representa a un líder político o militar de gran poder, muy probablemente proveniente de Rusia, ya que la Biblia menciona una tierra llamada Rosh, un nombre que muchos asocian directamente con los orígenes históricos de la nación rusa. Magog, por su parte, no es una única nación, sino una coalición masiva de potencias que unirán sus fuerzas en contra de Israel. Según Ezequiel 38, 5, 6, esta formidable alianza incluiría a Persia, actual Irán, Kush, que se interpreta como Sudán o Etiopía, Fut, Libia, Gomer, parte de Turquía, y Togarma, regiones de Asia Central y Medio Oriente. Ahora, observen con una mirada crítica los acontecimientos que se desenvuelven ante nuestros ojos. Rusia ha fortalecido sus lazos con Irán y Turquía de manera notable, tanto en el ámbito militar como en el económico. Simultáneamente, China expande su influencia de forma exponencial, acercándose estratégicamente a potencias clave en el Medio Oriente, mientras que las naciones de Occidente parecen experimentar un proceso de debilitamiento político constante. El mundo, tal como lo predijo la profecía, parece estar fragmentándose en bloques definidos, con alianzas que se solidifican y se enfrentan, exactamente como lo describe la Escritura Sagrada. Pero,
¿Qué factor desencadenaría este conflicto de proporciones sin precedentes? Según Ezequiel, Gog lanzará su ataque contra Israel en un momento de aparente e ilusoria seguridad. Esto sugiere que el conflicto no se manifestará de inmediato, sino después de que Israel haya consolidado una posición que perciba como segura e inexpugnable. ¿Qué podría generar esta falsa sensación de seguridad? Quizás un acuerdo de paz de gran envergadura, una victoria militar contundente en el Medio Oriente o incluso la eliminación de grupos militantes como Hamás y Hezbollah, lo que reduciría temporalmente la amenaza percibida sobre Israel. Lo que hace a esta profecía aún más sobrecogedora y aterradora es que no describe una guerra convencional en el sentido tradicional. El propio texto bíblico indica que Dios mismo intervendrá de manera directa, utilizando desastres naturales, sembrando la confusión entre los ejércitos enemigos y desatando una destrucción masiva a través de fuego y azufre. Esta descripción, para muchos, evoca la imagen de una posible guerra nuclear o un evento de proporciones apocalípticas. Si esto se cumple, no será simplemente un conflicto regional encapsulado. Será un punto de inflexión para la humanidad entera, un antes y un después en la historia del mundo. Y aquí surge una pregunta aún más profunda y perturbadora. ¿Será que esta guerra es solo un enfrentamiento de índole político y militar? ¿O existe algo infinitamente más grande? Una dimensión espiritual subyacente que impulsa estos acontecimientos. La Biblia lo deja meridianamente claro. La guerra de Gog y Magog no es solo una confrontación entre naciones y ejércitos, sino un choque titánico entre fuerzas espirituales, una colisión entre el sistema mundial actual y el nuevo orden que ineludiblemente emergerá después de este conflicto. Cuando esta guerra concluya, el mundo, tal como lo conocemos, dejará de existir. Una nueva era se habrá inaugurado sobre las cenizas del anterior. Pero, ¿es este conflicto verdaderamente inevitable? Muchas profecías bíblicas se cumplen con precisión porque las acciones humanas tienden a seguir patrones predecibles, arraigados en la naturaleza repetitiva de nuestra conciencia colectiva. Si la humanidad persiste en su trayectoria de odio, avaricia y manipulación, el conflicto podría ser una consecuencia natural y lógica, la manifestación externa de nuestra propia sombra. Sin embargo, si se produjera un despertar colectivo, un cambio profundo en la conciencia humana, existiría la posibilidad, por remota que parezca, de cambiar este destino que parece inalterable. Lo que sí sabemos con certeza es que la guerra de Gog y Magog no será el final absoluto, sino el comienzo de algo aún más monumental. Según el libro del Apocalipsis, después de este cataclismo sobrevendrá un periodo de gran tribulación que finalmente culminará en el Armagedón, el evento final antes de la transformación radical de la humanidad. Y así, llegamos a la cumbre de la profecía, al nombre que resuena como un eco oscuro y misterioso a lo largo de los siglos: el Armagedón. Pocos términos cargan con un peso profético tan abrumador, evocando en nuestra mente imágenes de destrucción total, caos ineludible y el destino final de la humanidad. Pero, ¿estamos realmente hablando del fin absoluto del mundo? ¿O será que el Armagedón es, en realidad, una transición inevitable hacia un nuevo ciclo de existencia, un umbral hacia una era completamente diferente? El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la solitaria isla de Patmos, describe el Armagedón como la batalla definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. Según la Biblia, este enfrentamiento épico tendrá lugar en un sitio específico, un lugar llamado Monte Megido, una región estratégicamente vital en el norte de Israel. Lo más curioso de este emplazamiento es que ha sido escenario de innumerables batallas a lo largo de la historia de la humanidad, un campo de batalla ancestral que ha presenciado el ascenso y la caída de imperios. Esto nos impulsa a una pregunta intrigante y fundamental. ¿Será esta guerra solo un símbolo de una lucha espiritual o un conflicto real, físico y devastador que marcará el punto culminante de la historia humana? La secuencia de eventos proféticos, meticulosamente delineada en las escrituras bíblicas, sugiere que el Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog actuarán como catalizadores, abriendo el camino a una serie de crisis globales que alcanzarán su punto álgido en el Armagedón. Durante este periodo, conocido como la Gran Tribulación, el mundo se sumergirá en 7 años de convulsión sin precedentes. Será un tiempo de guerras implacables, desastres naturales de magnitud apocalíptica y colapsos económicos que forzarán a las naciones a unirse en una última y desesperada batalla. En esencia, este conflicto final no será un enfrentamiento fortuito, sino el último y desesperado intento de las fuerzas mundiales por establecer un dominio total sobre la humanidad. Muchos asocian este periodo con la emergencia de un nuevo orden global,
un gobierno centralizado que concentrará un poder sin precedentes. La Biblia, con una precisión que hiela la sangre, habla sobre la aparición de un líder mundial, la figura enigmática del Anticristo, quien emergerá con promesas seductoras de paz y estabilidad, pero que en realidad conducirá a la humanidad a un tiempo de opresión y engaño. Su gobierno, ominosamente, se consolidará a través de avances tecnológicos sin parangón y de un control financiero absoluto, una visión que, curiosamente, parece volverse cada vez más plausible con la proliferación de sistemas de vigilancia global y las monedas digitales controladas por las entidades gubernamentales. Pero aquí reside el punto más enigmático y esperanzador de esta profecía. El Armagedón no es un final definitivo, ni el exterminio total de la humanidad, sino un punto de transición trascendental. Después de esta batalla, según la profecía, Jesús regresará a la tierra, interviniendo directamente para evitar la destrucción total del mundo. Un acto divino que redefinirá el curso de la historia. Este evento monumental marcará el inicio de un nuevo periodo conocido como el Reino Milenario. 1000 años de paz y justicia inquebrantable, donde el mal será erradicado y la humanidad vivirá en una armonía sin precedentes. Surge entonces la pregunta más desafiante de todas, una que nos obliga a mirar hacia lo más profundo de nuestra capacidad como seres conscientes. Si existe la promesa de 1000 años de paz y prosperidad después del Armagedón, ¿será posible alcanzar esa era dorada sin la necesidad de pasar por el cataclismo de la guerra? Muchas tradiciones espirituales, a lo largo de la historia, hablan de la posibilidad inherente de alterar las líneas del tiempo, de evitar los peores escenarios a través de un cambio profundo en la conciencia colectiva. ¿Es el destino algo preestablecido, fijo e inalterable? ¿O nosotros, como humanidad, tenemos el poder intrínseco de reescribir nuestra propia historia, de forjar un futuro diferente al que parece estar predeterminado? La Biblia, a pesar de sus profecías, sugiere que el libre albedrío, la capacidad de elección, siempre ha estado presente en la condición humana. Sin embargo, la mayoría de las personas, atrapadas en los ciclos repetitivos de la historia, simplemente repiten los patrones del pasado, cayendo una vez y otra vez en las mismas trampas de codicia, miedo y manipulación. La pregunta final entonces no es solo cuándo ocurrirá el Armagedón, sino si aún nos queda tiempo para desviar el camino de la destrucción y co-crear una nueva realidad. Si las profecías se cumplen literalmente, significa que ya hemos cruzado el punto de no retorno. ¿O estamos, acaso, frente a la última oportunidad, la encrucijada definitiva para cambiar el rumbo de la historia, para elegir un camino de luz en lugar de la sombra? Si hemos llegado hasta este punto, es porque algo en lo más profundo de su ser, en la esencia de su conciencia, resuena con la inquietud de estas verdades, con la sospecha de que existe mucho más en este mundo de lo que la narrativa oficial nos cuenta. Las profecías del Salmo 83, la guerra de Gog y Magog y el Armagedón no son meras visiones abstractas de un futuro lejano. Parecen describir con una precisión sobrecogedora lo que está sucediendo en el mundo en este preciso instante. Las alianzas militares que se forjan y se disuelven, los conflictos que se encienden en el Medio Oriente, la inminencia de colapsos financieros globales y los intentos crecientes de control y vigilancia totalitaria. Todos estos acontecimientos parecen seguir una línea de eventos que resuenan con las Sagradas Escrituras de una forma que desafía la casualidad. Pero, ¿y si todo esto no fuera en última instancia inevitable? Si hay algo que la Biblia y otras tradiciones espirituales de diversas culturas nos enseñan de manera recurrente, es que la conciencia humana posee un poder incalculable, una fuerza transformadora que puede alterar la realidad misma. Las profecías, en su esencia más profunda, no son sentencias ineludibles, decretos fatalistas que condenan a la humanidad. Son más bien advertencias, señales luminosas en la oscuridad que nos muestran lo que podría suceder si persistimos en el mismo camino de inconsciencia, separación y miedo. Pero al mismo tiempo, estas advertencias dejan abierta la posibilidad de un despertar masivo, un cambio colectivo en la conciencia que tiene el potencial de alterar por completo la línea de tiempo prefigurada. El verdadero Armagedón quizá no sea un evento físico y destructivo en el campo de batalla de Megiddo. Podría ser en un nivel más profundo y trascendental, un choque de conciencias, una batalla interna entre aquellos que, por miedo o por interés, desean mantener al mundo atrapado en el ciclo perpetuo de la guerra y la ignorancia, y aquellos que, impulsados por la fe y la esperanza, creen firmemente que podemos trascender ese destino,
que podemos construir una nueva realidad basada en principios de amor, unidad y sabiduría. Así que ahora les planteo la pregunta más crucial y personal de todas. ¿Vamos a permanecer de brazos cruzados, meros espectadores pasivos, viendo cómo la historia se repite una y otra vez, condenándonos a nosotros mismos a los errores del pasado? ¿O vamos a atrevernos a desafiar este guión prescrito, a reescribir nuestra narrativa colectiva y a crear una nueva realidad que refleje nuestra más alta aspiración, nuestro potencial ilimitado como seres humanos? La decisión, como siempre, reside en nuestras manos, en cada elección que tomamos, en cada pensamiento que cultivamos, en cada acto de amor o de miedo que realizamos. Este canal existe precisamente por esta razón, para cuestionar lo establecido, para fomentar la reflexión profunda y para buscar incansablemente la verdad que ha sido velada, la sabiduría que ha permanecido oculta. Es un llamado a la conciencia, una invitación a despertar a la magnitud de nuestro propio poder interior, a reconocer que no somos meras marionetas en un teatro cósmico, sino creadores de nuestra propia realidad, capaces de influir en el destino de la humanidad. Es el momento de reconocer que cada uno de nosotros es una pieza vital en este rompecabezas global y que el futuro, aunque parezca predicho, aún está abierto a la intervención de una conciencia colectiva despierta. La búsqueda de la verdad, como bien sabemos, nunca debe ser un camino solitario. Es en la conexión, en el intercambio de ideas, en la reflexión compartida, donde realmente encontramos la fuerza para comprender y, más importante aún, para transformar. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.